Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti. Aprendemos de la verdad para tener una mente ágil, luminosa y poderosa. Leti, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vámonos con la introducción de ese sexto módulo. Adelante, Leti. El propósito de estas lecciones es intensificar tu buena voluntad. No se te pide que tu dedicación sea total todo el tiempo, pero sí que practiques ahora a fin de llegar a alcanzar la sensación de paz, que aunque solo sea de manera intermitente, tal compromiso unificado brinda. Lo que nos proponemos ahora es trascender esos obstáculos que mantienen tu visión constreñida, aunque solo sea brevemente. Las palabras en sí no pueden transmitir la sensación de liberación que se experimenta una vez que se han eliminado dichos obstáculos, mas la experiencia de libertad y de paz que se descenderá sobre ti cuando renuncies a tu férreo control de lo que ves será más que suficiente para convencerte. La experiencia de lo que existe más allá de toda actitud defensiva sigue siendo inalcanzable mientras se siga negando. De modo que lo que nos proponemos ahora es ir más allá de todas las defensas por un breve intervalo cada día. No se te pide nada más porque no se necesita nada más. Bien, pues eso de la lección que vemos el día de hoy. Bueno, yo quisiera comentar nada más, hacer un breve comentario acerca de la lección de ayer, de que se nos estuvo pidiendo precisamente que viéramos todos los acontecimientos que nos ocurrían a lo largo del día, ¿sí? Y que estuviéramos manteniendo nuestra conciencia en una sola frase, que todo lo que estábamos viendo era una lección que Dios nos daba. No que Dios nos daba, sino que la manera en que percibíamos las cosas, que nos diéramos cuenta cómo las estábamos percibiendo. Si algo nos estaba infligiendo dolor, es que nos diéramos cuenta que había una lección que no habíamos aprendido, que había una falta de perdón ahí. Entonces, pues el día de ayer, pues fue pues un medio para estar sopesando, evaluando qué es lo que estaba ocurriendo y cómo contemplábamos las cosas. Entonces, precisamente ayer fue una cosa como decir, bueno, y finalmente, si yo estoy viendo todo eso de una manera equivocada, pues puedo verlo de una manera completamente distinta. Y se nos daba una visión nueva. Entonces, la lección de hoy precisamente es como una continuación, porque dice, ¿qué visión te hiciste? Bueno, ¿cuál es la visión finalmente después de haber visto, bueno, esa situación que parece que me produce miedo, dolor, congoja, celos, angustia, desesperación o tristeza, ira? ¿Cómo lo puedo ver de otra manera? Hay una falta de perdón aquí. Y entonces se nos ha dicho muchas veces que el perdón no es enumerar faltas, pecados, errores, sino darnos cuenta de que teníamos que pedir amor, porque la falta de perdón es lo que cura el amor cura la falta de perdón. Y entonces la lección de hoy, precisamente, como no entendíamos lo que es el amor, pues viene precisamente a cerrar este aprendizaje. Muy, muy importante entender la lección del día de hoy, porque es una continuación de la de ayer. Así que nos vamos con la lección. Bueno, ayer al pedir la lección decía que perdón, no dice exactamente, dice, sí, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Entonces, en todo estábamos viendo la falta de perdón que tengo. Uh-huh. Y entonces esa falta de perdón, el Espíritu Santo me ayuda el primer paso es que yo me dé cuenta que estoy haciendo un juicio, que estoy viendo cosas que son falsas, para que el Espíritu Santo me ayude a corregir esos pensamientos. Y entonces ahí sí se aprende la lección.
Eso es lo que era la lección de ayer, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Es que como dices que nos quedaba una duda, bueno, o sea, en realidad no obviamente cada quien se puede hacer las preguntas que quiera, ¿verdad? Pero digo, no te quedaba en que entonces qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que ver, porque cada pensamiento que lo pusimos en selección para que nos dijera qué tipo de perdón hacía falta, pues en ese momento se corregía. Por eso decía también ayer que íbamos a avanzar mucho, que íbamos a cambiar muchos pensamientos, porque cada cosa que veíamos era una lección y ahí encontrábamos la falta de perdón y se nos iba a ayudar a encontrar ese perdón que se tenía que hacer. Y entonces perdonamos. Nos perdonamos, no perdonamos a los demás, nos perdonamos lo que nosotros veíamos, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y esta lección precisamente viene a cerrar porque dices, bueno, pues todo ha sido realmente una interpretación mía, ¿sí? Falta, o sea, bueno, lo que falta es, simplemente tengo que darme cuenta que el mundo es amor. Y la lección de hoy viene a darnos otra, como es una lección muy importante. Y precisamente, como dice en el primer párrafo, dice, es un proceso para alcanzar la salvación. Y además es un paso gigantesco. Así que nos vamos con la lección 194. Pongo el futuro en manos de Dios. La idea de hoy es un paso más en el proceso de alcanzar cuanto antes la salvación y ciertamente es un paso gigantesco. Es tan grande la distancia que abarca que te lleva justo antes del cielo, con el objetivo a la vista y los obstáculos ya superados. Tus pies ya se han posado sobre las praderas que te dan la bienvenida a las puertas del cielo, el tranquilo lugar de la paz en el que aguardas con certeza el paso final de Dios. Qué lejos nos encontramos ahora de la tierra y cuán cerca de nuestra meta. Cuán corto es el trecho que aún nos queda por recorrer. Pues sí, porque aquí dice, pongo el futuro en manos de Dios. Y Dios, que lo que quiere, Dios quiere o sea, lo único que nos conviene, la eternidad, la dicha absoluta, la paz infinita, el amor que nunca deja extenderse, la vida eterna, ¿sí? Lo que no cambia, lo perfecto. Entonces, precisamente, aquí nos dice que nos lleva justo antes del cielo, porque dice, pongo el futuro en manos de Dios. Si yo ya soy consciente de que Dios solamente quiere lo único que pueda hacer feliz a su hijo, que reconozca que él es hijo de Dios, pues precisamente aquí dice, con el objetivo de la vista de los obstáculos ya superados. ¿Por qué? Porque al darme cuenta, al poner todo el futuro en mis manos de Dios, ya no me tengo que preocupar si yo pensé mal, si el otro pensó mal, si lo que estoy viendo, sin importar lo que yo esté viendo, pongo el futuro en manos de Dios. Dios solamente quiere, es la benevolencia absoluta. Entonces, precisamente aquí, esto, pongo el futuro en manos de Dios, es así como una gran bendición para nuestra mente. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios solamente quiere la dicha absoluta para su Hijo. Entonces, no alcanzamos a entender qué es la dicha absoluta. Obviamente que no tiene nada que ver con el dolor ni el sufrimiento. O sea, está muy lejos de este mundo, como dice aquí. Es un lugar en el que las puertas, ya estamos sentados, ahora sí que sobre el pastito, el pradito ante las puertas del cielo, esperando a que Dios nos meta, venga por nosotros y nos lleve con Él al cielo. Entonces, es muy importante la idea de hoy en nuestra práctica. Adelante. Acepta la idea de hoy y habrás dejado atrás toda ansiedad, los abismos del infierno, la negrura de la depresión, los pensamientos de pecado y toda la devastación que la culpabilidad acarrea. Acepta la idea de hoy y habrás liberado al mundo de todo aprisionamiento.
al romper las pesadas cadenas que mantenían cerrada la puerta a la libertad. Te has salvado y tu salvación se vuelve el regalo que le haces al mundo porque tú lo has recibido. No hay un solo instante en que se pueda sentir depresión, experimentar dolor o percibir pérdida alguna. No hay un solo instante en que se pueda instaurar el pesar en un trono y adorársele. No hay un solo instante en que no pueda ni siquiera morir. Y así, cada instante que se le entrega a Dios con el siguiente ya entregado a Él de antemano, es un tiempo en que tú te liberas de la tristeza, del dolor y hasta de la misma muerte. Pues sí, o sea, y esto solamente depende de una decisión. Acepta la idea de hoy. Nada más. Dios solamente quiere que tú te acuerdes que eres hijo de Dios. No te puedo decir que te desea lo mejor, porque ya hablando lo mejor quiere decir que hay una polaridad. No, Dios quiere que te acuerdes de tu identidad, en el que no hay opuesto posible. Solamente la dicha absoluta, la paz absoluta, son lo que te puede hacer feliz. Y precisamente aquí nos dice, o sea, si aceptas la idea de hoy, ni una sombra del mundo que antes te parecía atacar hace acto de presencia. ¿Por qué? Porque tú ya asumiste, todo está en manos de Dios. Acepto esta idea de hoy y precisamente no habrá ningún solo instante que pueda yo sentir tristeza, un miedo, dolor, celos o cualquiera de estas emociones que me invitan a la muerte. ¿Por qué? Porque si yo asimilo bien la lección, precisamente, que es lo mismo, ayer estuvimos diciendo, pues si todo lo que yo veo es una interpretación mía. Y si sentía dolor, pues era porque yo quería sentir dolor. Pero ahora, si yo pongo el futuro en manos de Dios, le estoy entregando no solamente este instante, le estoy entregando el otro por anticipado, o sea, el que viene y el que viene y el que viene y el que sigue, y así todos los días, a cada momento, a cada instante, le estoy entregando el siguiente, pongo el futuro en manos de Dios. Entonces no me tengo que preocupar de nada, absolutamente de nada. Simplemente poner atención, ¿sí? Y sí van a seguir viniendo pensamientos de el ego no está en paz, pues van a seguir, pero voy a decir, no importa. Que es que este plan que estás pensando es imposible. Pues sí, pero está en manos de Dios. Es imposible para mi intelecto resolver las circunstancias en las que parezco estar envuelto, porque es solamente una apariencia. Entonces, precisamente, no hay un instante en que yo pueda sentir ningún pesar. Sí, le entrego el futuro. El futuro es desde el siguiente segundo. O sea, a aquel que tengo un instante, es el presente. Ya no me tengo que preocupar por lo que va a suceder dentro de una hora, al mediodía, o en la noche, o mañana, o pasado mañana, o la próxima semana. Ya no me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque estoy entregando los demás instantes a Dios mismo. Se los estoy entregando de antemano. Adelante, Vicky. Tu futuro está en manos de Dios, así como tu pasado y tu presente. Para Él son lo mismo y por lo tanto deberían ser lo mismo para ti también. Sin embargo, en este mundo la progresión temporal todavía parece ser algo real. No se te pide, por lo tanto, que entiendas que el tiempo no tiene realmente una secuencia lineal. Solo se te pide que te desentiendas del futuro y lo pongas en manos de Dios. Y mediante tu experiencia comprobarás que también has puesto en sus manos el pasado y el presente, porque el pasado ya no te castigará más y ya no tendrá sentido tener miedo del futuro. Libera el futuro, pues el pasado ya pasó y el presente libre de su legado de aflicción y sufrimiento, de dolor y de pérdida, se convierte en el instante en que el tiempo se escapa del cautiverio de las ilusiones por las que ha venido corriendo su despiadado e inevitable curso. Cada instante que antes era esclavo del tiempo se transforma ahora en un instante santo cuando la luz que se mantenía oculta en el Hijo de Dios se libera para bendecir el mundo. Ahora el Hijo de Dios es libre y toda su gloria resplandece sobre un mundo que se ha liberado junto con él
para compartir su santidad. Bien, pues si el futuro está en manos de Dios y como nos dice aquí, también tu pasado y tu presente, dices, pero ¿cómo? Pues es que siempre has estado en manos de Dios. Lo que pasa es que te negabas a seguir la guía que Él te envió. Entonces, si pasaron algunos desastres, algunas penalidades, algunas pérdidas, pues es porque tú quisiste, no seguiste la dirección. Entonces, pero siempre, Dios siempre te ha tenido bajo su amorosa mirada. Entonces, pero además dice, no tiene caso que nos detengamos con el pasado, porque ya pasó. Aquí estás, ¿no? Ahorita estás haciendo el curso, estás en el día de hoy, estás en este momento, pues convierte este momento en un instante santo y olvídate del futuro. ¿Por qué? Porque, como nos dice aquí, no se te pide que entiendas que el tiempo no tiene una secuencia lineal y que eso hace que exista el pasado, que parece que hay un futuro por venir. Dice, no, solo no se te pide que entiendas esto porque no tiene caso. O sea, el recurso de aprendizaje, dice el Espíritu Santo, lo toma del tiempo, ¿sí? Pero solamente de toda la apariencia de que tiene el tiempo de pasado y futuro, solamente el Espíritu Santo utiliza el presente, porque es el único, bueno, pues es el único que hay. Porque tú puedes decir, pues es que aquí tengo mis fotografías del pasado, de las cosas, mis títulos, mis cicatrices de las cosas que pasaron. Aquí todavía tengo el error de aquel préstamo que pedí, tengo aquí mi marca en el buró de crédito y el Espíritu Santo dice, pues es que eso no tiene, tú crees que eso es lo que te produce daño, eso ya pasó. Y precisamente porque tú no has olvidado el pasado, pues ahí está vigente, esperando el momento para saltar a tu presente e invadir. Por eso utiliza la lección de hoy. Pongo el futuro en manos de hoy y desentiéndete de tu pasado y desentiéndete del futuro. ¿Por qué? Porque al poner el futuro en manos de Dios es para que tú estés tranquilo aquí y ahora. Porque ese es el único tiempo que hay, el presente, realmente. Y si pones el futuro en manos de Dios, te puedes desentender perfectamente de todo lo que por venir. Simplemente acordarse. Dios está a cargo. No me tengo que quietar. Simplemente le pido su guía para poder ver las cosas de una manera distinta. ¿Sí? Entonces, precisamente, desentiéndete del pasado, desentiéndete del futuro. Solamente queda presente y lo has puesto en manos de Dios junto con el resto del tiempo. Entonces, y Dios solamente quiere lo mejor para ti. Precisamente esta lección tiene que venir antes de que empecemos la segunda parte, en el que ya hemos tenido un entrenamiento en el que estamos experimentando que Dios solamente quiere lo mejor para nosotros y no tener ningún miedo. Adelante, Leti. Si pudieses ver la lección de hoy como la liberación que realmente representa, no vacilarías en dedicarle el máximo esfuerzo de que fueses capaz para que pasase a formar parte de ti, conforme se vaya convirtiendo en un pensamiento que rige tu mente, en un hábito de tu repertorio para solventar problemas, en una manera de reaccionar de inmediato ante toda tentación. Le transmitirás al mundo lo que has aprendido. Y en la medida en que aprendas a ver la salvación en todas las cosas en esa misma medida, el mundo percibirá que se ha salvado. Bueno, voy a hacer énfasis en una de las frases. Dice que la lección de hoy, conforme se vaya convirtiendo en un pensamiento que rija en tu mente, ¿sí? Más bien, que no rija en tu mente, sino que rija tu mente, ¿sí? Este pensamiento, pongo el futuro en manos de Dios, se va a convertir en un hábito de tu repertorio para solventar problemas. ¿Por qué? Porque tenemos todas las lecciones del curso, las que hemos visto, la que vemos hoy, la que vamos a ver, esas fueron parte de tu repertorio. Pero hay algunas
que a mí, por ejemplo, esta es una de las que me acuerdo muy seguido y con la que respondo, ¿sí? Por eso dice que conforme se vaya convirtiendo en un pensamiento que rija tu mente, se va a convertir en una manera de reaccionar de inmediato ante toda tentación. O sea, lo que parezca que va a ocurrir, pongo el futuro en manos de Dios. Y en ese momento, al principio a lo mejor el ego va, no, pero es que mira, va a ocurrir eso. Y tú sigas, pongo el futuro en manos de Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy solicitando amor para poder generar un perdón para cualquier falta de perdón que yo tenga. Porque si estoy bien, estoy percibiendo dolor o estoy percibiendo un futuro negro, que ahora están diciendo, no, que la tercera ola del COVID y que no, que viene las oleadas de calor intenso en todo el mundo y que se aproximan los meteoritos y los que se han detectado meteoritos tan grandes como la isla de fulano lugar, pueden destruir la Tierra. Y entonces la gente empieza a elucubrar, a imaginar cosas. O sea, tan sencillo como, por ejemplo, pensar en males futuros que aparentemente son pequeños, como grandes cataclismos cósmicos que van a destruir a toda la humanidad y no solamente al planeta y quizás a la luna junto con él y que ya basta de tantas tonterías. O sea, basta, pon el futuro en manos de Dios, ¿sí? Por eso dice, necesitas crear un hábito, acepta este pensamiento como un pensamiento rector en tu mente, para tus pensamientos, ¿sí? Y reacciona de inmediato ante cualquier propuesta de tentación que el mundo, tu imaginación o cualquier otra cosa venga a invadir tu paz. Pues estoy en manos de Dios, no hay nada de qué preocuparse. Está en manos de Dios, ¿para qué me preocupo? Y todo, porque dice, no, es que lo que Dios quiera, pero así diciéndolo como con un rostro patibulario, como diciendo, pues sí, pues ya sé que Dios quiere que yo me muera. Y obviamente eso es imposible. Dios no traiciona su propio pensamiento. Y esa es la idea mal entendida de que se haga entonces la voluntad de Dios. Y así con espíritu contrito y además todo, ¿cómo se llama? Achicopalado. No, pues sí, pues que se haga la voluntad de Dios. No, hombre, es que esa es la idea equivocada de que tenemos de que Dios es vengador y que tiene un disfraz y que nada más está esperando para decir, bueno, pues ya es hora de morir, así que manda al ángel de la muerte a que corte tu vida. Eso no es cierto, eso no es cierto, es una mentira, ¿no? Entonces, precisamente, debemos dar cuenta de que se haga la voluntad de Dios, es una forma de decirlo, pero con el conocimiento. La voluntad de Dios quiere que yo sea feliz y quiere que recuerde que soy su hijo amado. No su hijo odiado como hasta la fecha, porque cuando recordamos los mandamientos que nos dejó Moisés, pues es como si tuviéramos a un policía ahí esperando a que anotar en una lista negra cuántas faltas tenemos para que cuando llegue el final de la vida dice, pues mira, te equivocaste en esto, en aquello y el otro, te vas para el infierno. No es cierto, eso no es cierto, Dios no hace eso. Dios ama infinitamente a su Hijo. Y la palabra aquí, infinito, se sale de nuestro entendimiento. Dios ama infinitamente a su Hijo. Lo ama ahora. Y basta con esto, porque lo ama ahora y lo amará siempre, es lo que quiere decir. Dios ama infinitamente a su Hijo. Lo amado, lo ama ahora y lo amará siempre, con un amor que no tiene límites. Entonces, démonos cuenta que usemos esta idea, pongo el futuro en manos de Dios, recordando que Dios es amor, que Dios es paz, es dicha, y eso es lo único que quiere para nosotros. Entonces, cuando decimos pongo el futuro en manos de Dios,
Entro en un estado de reposo. Adelante. ¿Qué preocupación puede asolar al que pone su futuro en las amorosas manos de Dios? ¿Qué podría hacerle sufrir? ¿Qué podría causarle dolor o la sensación de haber perdido algo? ¿Qué podría temer? ¿Y de qué otra manera podría contemplar todo sino con amor? Pues el que ha escapado de todo temor de futuros sufrimientos ha encontrado el camino de la paz en el presente y la certeza de un cuidado que el mundo jamás podría amenazar. Está seguro de que aunque su percepción puede ser errónea, jamás le ha de faltar corrección. Es libre de volver a elegir cuando se ha dejado engañar, de cambiar de parecer cuando se ha equivocado. Bueno, pues efectivamente, está repitiendo exactamente, o sea, yo repetí lo que dice aquí la frase, ¿sí? Si pones el futuro en manos de Dios, ten por seguro que todas las cosas que parecían molestarte van a desaparecer. Porque vas a cambiar tu forma de ver. Dices, pues estoy en manos de Dios. Yo lo estoy viendo como una cosa, esto que me podría perjudicar, pero está en manos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pues, estoy viendo de manera errónea? No puede ser eso. Entonces, simplemente dejo que las cosas pasen, ¿sí? Y me voy a permitir ver cuál es el final sin preocuparme. Y entonces, como nos dice el manual para el maestro, parecía que me quitaban cosas. Pues sí, me quitaban las cosas que me estaban haciendo daño, ¿sí? Y entonces me doy cuenta, mira, que fui agraciado con un regalo, el regalo de la paz, ¿sí? Por eso, dice, puedo estar seguro de que aunque mi percepción puede estar errónea, jamás le va a faltar corrección. Porque sí, efectivamente, o sea, yo percibo el mundo de X o cual manera, es una percepción errónea, ¿sí? Y entonces, porque hay cosas que pienso que me pueden hacer feliz y resulta que no. Entonces, quiere decir que las percibí de manera errónea. Que hay cosas que parecen que me pueden hacer daño, pero cuando están presentes resulta que vinieron a dejar mi vida grandes recompensas, ¿no? Y digo, pues no cabe duda que mi percepción ahora sí que está como en el strike one, strike two, strike three, ponchado. ¿Por qué? Porque no le doy. Entonces quiere decir que mi percepción necesita ser corregida. Entonces, porque aquellas cosas que creí que me iban a hacer mal, resulta que fueron mis mayores bendiciones. Hagamos un recuento de los daños y vamos a dar cuenta que hay cosas que pensamos que iban a ser muy malas y resulta que, no, hombre, qué buena decisión tomamos. ¿Sí? Y ni siquiera fue que tomamos decisión, nos decimos, me pasó esto y lo contamos con una anécdota padrísima y sin embargo resulta que la vida nos las puso. Y entonces, como no hubo otra opción, pues las aceptamos y resulta que vinieron como bendiciones. No fue una decisión de nosotros. Y eso fue para mostrarnos que efectivamente nuestra percepción está errónea, ¿sí? Y hay cosas con las que pensamos, no, esto sí me va a ir muy bien y lo voy a hacer y todo eso. ¿Y cuál? Pácatelas, que fue de los peores errores. O sea que nuestra percepción no nos sirve. No nos sirve. Por eso, la lección de hoy, ¿sí? Me sirve para volver a elegir cuando me he dejado engañar. Ok, pongo el futuro en manos de Dios. Y me va a corregir mi percepción. Y eso, que sin duda. Adelante. Pon por lo tanto tu futuro en manos de Dios, pues de esta manera invoca su recuerdo para que regrese y reemplace todos tus pensamientos de maldad y pecado por la verdad del amor. ¿Crees acaso que el mundo no se beneficiaría con ello y que cada criatura viviente no respondería con una percepción corregida? El que se encomienda a Dios ha puesto también al mundo en las mismas manos a las que él ha recurrido en busca de consuelo y seguridad. Ha dejado a un lado las enfermizas ilusiones del mundo junto con las suyas, y de este modo le ofrece paz al mundo, así como a sí mismo. Ahora sí que nos hemos salvado, pues descansamos despreocupados en sus manos, seguros de que solo cosas buenas nos pueden acontecer. Si nos olvidamos de ello, se nos recuerda dulcemente. Si aceptamos un pensamiento que denota falta de perdón, este queda prontamente reemplazado por el reflejo del amor.
Y si nos sentimos tentados de atacar, apelamos a aquel que vela vuestro descanso, para que tome por nosotros la decisión que nos aleja de la tentación. El mundo ha dejado de ser nuestro enemigo, pues hemos decidido ser su amigo. Pues exactamente. Si ponemos las cosas, o sea, pongo el futuro en manos de Dios, pues es que estamos seguros de que cosas buenas nos pueden acontecer. Que yo puedo tener una percepción errónea, sí, pero si ya digo, sí voy a poner el futuro en manos de Dios, y lo pones ahora sinceramente desde el fondo de tu corazón, pongo el futuro en manos de Dios, y vienen cosas, y tú dices, uy, ten en cuenta que puedes percibirlas de manera errónea. Y digo, no, voy a dejar que pasen, porque yo ya puse el futuro en manos de Dios, y es una garantía de que puedo estar despreocupado en sus manos, ¿sí? Seguro de que solamente cosas buenas me pueden acontecer. Y me lo afirmo. Entonces digo, no voy a decidir por mi cuenta pensando que esto es malo. ¿Por qué? Porque si pienso en malo, ¿y qué tal si es una bendición que yo hice por anticipado, porque puse puse en mi futuro en manos de Dios? Pues entonces yo mismo estoy bloqueando la bendición. Entonces, se nos pide que hagamos precisamente este acto de confianza. De hecho, ayer en la lección se nos dijo que a partir de la lección de ayer íbamos a tratar de superar en un solo día miles de aparentes obstáculos a la paz. Bueno, pues precisamente la lección de hoy también tiene esto. ¿Por qué? Porque si estoy poniendo el futuro en manos de Dios, pues los miles de aparentes obstáculos desaparecen, porque estamos confiados en que estamos en la protectora mano de Dios. Entonces, precisamente, vamos a dejar de querer resolver las cosas por nuestra cuenta, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cuando las tratamos de mantener, o sea, que nosotros las queremos arreglar, pues resulta que entonces lo único que vamos a hacer es empeorarlas. Mejor dejamos que las mantenemos dentro del proceso de curación, entregándoselas al Espíritu Santo, precisamente como dice al final de la lección del día de hoy, precisamente que apelamos a aquel que vela por nuestro descanso para que tome por nosotros las decisiones que nos alejan de la tentación. Y entonces, bueno, yo aquí en esto quiero hablar de un proceso en el que ahorita que estoy en un grupo nuevo que ni siquiera yo mismo, yo no tuve nada que ver con la formación de ese grupo, sino que se me invitó. Pues resulta que en este grupo aparece, desde el primer día aparece un joven, bueno, le digo joven, es más o menos de mi misma edad, que yo ya conocí hace tiempo, que no sabía que era bajista y que se vino y vino a tocar con nosotros. No es un gran músico, pero es una persona que de alguna manera es comprometida. Y entonces, estábamos nosotros empeñados en buscar a un mejor bajista porque, pues, los requerimientos de lo que estamos haciendo, según nosotros, es que nos dé una base firme, estable y que sea capaz de improvisar. Bueno, pues el caso es que en esta búsqueda aparece un bajista que parece acomodarse a estas cosas, pero yo me quedé pensando. Se supone que estoy haciendo a un lado a un hermano porque estoy haciendo un juicio acerca de su capacidad. Y ahora, ¿cómo lo voy a arreglar esto? Porque va a llevar tiempo y va a llevar un proceso para que alcance el grado que nosotros, entre paréntesis, requerimos. Obviamente son espejos que se ponen para que yo me vea a mí mismo y perdone mis propios pensamientos. Pero entonces dije, debe venir una solución para resolver este conflicto. Y resulta que el nuevo bajista
que por cierto que es director de la Orquesta Sinfónica de aquí, de la Orquesta Infantil Sinfónica de Zihuatanejo, que es una persona muy culta, muy preparada. Me dice, no te preocupes. Dice, mira, a mí, yo vengo con mucho gusto porque quiero hacer un proyecto que sea importante y no me interesa la cuestión del dinero. Me interesa, o sea, que un proyecto como el que tú tienes y yo puedo ayudarte porque yo le puedo citar a este compañero a que venga antes, le doy unas checadas en cuanto a como bajista, le enseño música, que por cierto yo lo estoy citando a él para que venga todos los miércoles a tomar clase, y dice, y no te preocupes por el dinero, a mí con que me des para llegar a mi casa, para irme y regresar, con eso es más que suficiente. Ah, pues, bueno, pues perfecto. ¿Y dónde vives? No, pues resulta que vive aquí a la vuelta. Entonces digo, oh, caramba, pues qué cosas. O sea, yo no hice nada, pero sí puse en manos, sí, porque yo he dicho, debe haber alguna solución, no sé cuál es, por lo tanto me mantengo neutral para no decidir por mi cuenta. Y solito apareció ¿cómo se llama? La solución. Entonces dije, y la lección de hoy, pues dije, pues precisamente sumada a la de ayer, dice, pues sí, yo no me tenía que preocupar, yo simplemente tenía que dejar de hacer juicios, ¿sí? Y precisamente, o sea, ver qué es lo que me preocupaba. Entonces estoy percibiendo dolor. Ah, es que hay una lección que no he aprendido. Perfectamente. Y la lección de hoy, pues efectivamente, pues me hace pensar que la decisión que nunca tomé, simplemente la tomó el Espíritu Santo y le dio la mejor opción que yo jamás hubiera podido encontrar. Entonces, bueno, pues esto es pues una manera de apuntalarme nuevamente en el curso, porque efectivamente, pues las cosas, cuando tú decides no verlo como problema, sino como es algo que está abierto a una solución que está por venir, entonces dices, pues no me tengo que preocupar nada, absolutamente de nada. Y bueno, pues esta lección pues para mí fue muy importante y bueno, pues estoy abierto completamente ahora así. Esta lección es una de mis favoritas. Pongo el futuro en manos de Dios y precisamente pues hacerlo con más ahínco, como dice aquí, que de esta manera ahora sí voy a echarle más ganas, por como dice la lección de ahí, me levanto apresuradamente a ir a la casa de mi padre. ¿Por qué? Pues sí, ¿para qué seguir en este estado de que, ay, ¿y ahora qué va a pasar? Y ya se me acabó esto, ahora ya viene aquello, ya tengo que volver a hacer eso. Olvidarme de esos problemas y dejar el futuro en manos de Dios, realmente. Bien, pues con esto terminamos con la lección del día de hoy y nos vamos con la lectura del libro de psicoterapia. Estamos en el capítulo 2, el proceso de la psicoterapia. Y bueno, pues ya vimos varias secciones. Hoy estamos en la última y iniciamos la séptima sección que habla de la relación ideal paciente-terapeuta. O sea, ya habíamos visto que la terapia ideal no es posible, porque la terapia ideal implica que estuviéramos en un mundo ideal, pero pues que era imposible que el terapeuta ideal pudiera estar pues presente, porque el terapeuta ideal simplemente ya dejaba este mundo. O sea, el mundo ideal es imposible. Es apenas un apunte de algo que está por venir, ¿sí? En el momento que haya un terapeuta ideal, necesariamente tiene que haber un paciente ideal. Y ambos son el mismo. Ambos dejan el mundo al mismo tiempo. Entonces, obviamente en un mundo ideal, pues es imposible, porque el mundo ideal, el único mundo ideal es el cielo. Pero en el mundo ideal, en el cielo, ni hay terapeutas
ni hay pacientes. Y entonces nos está hablando de, o sea, lo que entendimos en la última vez que hablamos de esto, pues es que no es posible esto, que todos conforme vamos avanzando nos vamos convirtiendo en terapeutas para aquellos que todavía siguen viendo problemas donde nosotros ya no los vemos. Entonces, en el estado en que estemos, somos excelentes terapeutas para aquellos que nos siguen a nosotros, ¿sí? Siempre y cuando sigamos mirando la guía, sabiendo que somos guiados. Entonces, la relación la relación ideal del paciente-terapeuta, ¿sí? Aquí nos viene a aclarar precisamente el pensamiento que yo ya había tenido, pues aquí está precisamente la respuesta. Son 9 párrafos, hoy vamos a leer 3, y los vamos a ir paladeando, porque es muy bello todo lo que se dice aquí. Adelante, Leti. ¿Quién es entonces el terapeuta y quién el paciente? Al final todo el mundo desempeña ambos papeles. Quien necesita sanación debe sanar. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Quién más hay para sanar? ¿Quién sino él necesita sanación? Cada paciente que acude a un terapeuta le ofrece a éste la oportunidad de sanarse a sí mismo. Él es, por lo tanto, el terapeuta. Y cada terapeuta debe aprender a sanarse a través de cada paciente que llega a él. Así él se convierte en su paciente. Dios no conoce la separación. Él solo sabe que tiene un hijo. Su manera de conocer se refleja en la relación ideal paciente-terapeuta. Dios se acude a quien llama y éste se reconoce a sí mismo en él. Pues sí, la relación ideal del paciente-terapeuta es que estos papeles, viene un paciente al terapeuta, ¿sí? Pero como dice aquí, este papel, todo mundo lo desempeña, ambos roles. O sea, y el paciente viene al terapeuta y como leímos ayer, precisamente dice, el paciente es el espejo de los conflictos que tiene el terapeuta aún sin resolver. Pues resulta que es una bendición que venga este paciente, ¿sí? Este amigo, este alumno, ¿por qué? Porque se intercambian los papeles. Y en las preocupaciones que aparentemente el paciente tiene, que se las va a entender al terapeuta, el terapeuta se reconoce a sí mismo. Y entonces tiene que dejar de ver errores y bendecirlo y saber que se está encontrando ante un espejo ante el que dice, tú le vas a decir como terapeuta a tu paciente, eres santo tal como Dios te creó. Jamás te has equivocado. Las circunstancias que te hacen creer que te has equivocado es precisamente este estado de separación, pero tú y yo somos el mismo. Y entonces bendices a tu paciente diciéndole, este es el santo Hijo de Dios, porque me viene a mostrar los mismos patrones de conducta que yo tengo, pero que en otro cuerpo, en otro cuero, se ven reflejados. Ayer yo tuve la ocasión de un amigo, me dijo, oye, va a venir un amigo a visitarme, me haces el favor, yo te ayudo con la gasolina, vamos por él al aeropuerto. Sí, cómo no. Pues resulta que mi amigo y su amigo eran, o sea, cuando estábamos esperando al tercero, resulta que estuvimos platicando un rato y pude darme cuenta que era un espejo completamente igual a mí, que tienen las mismas broncas. Y dije, mira, sí es cierto lo que dice el libro de psicoterapia, ¿no? Y entonces, pues, ayudarlo a verse de otra manera me hizo ayudarme a ver a mí de otra manera. Y resulta que el que llegaba, pues resulta que también era alguien tan similar. Y entonces dices, o sea, realmente lo que dice aquí, que de la relación ideal paciente-terapeuta, es que con quien te encuentres, en donde te encuentres, siempre te vas a encontrar con un paciente terapeuta, ¿sí? O sea, es tu paciente y es tu terapeuta al mismo tiempo, ¿sí? Y ciertamente que cada paciente que acude a un terapeuta le ofrece a este la oportunidad de sanarse a sí mismo. Entonces,
Ciertamente, esto todo lo que dice aquí, ¿sí? A ver, ¿quién necesita curación? Yo. Médico, cúrate a ti mismo. Maestro, cúrate a ti mismo. Amigo, cúrate a ti mismo. ¿Quién más hay para sanar? Solamente soy yo, porque el otro no es más que un espejo de mis conflictos. Y cuando perdono sus conflictos, los entiendo en mí, porque digo, esa es una falta de perdón. Lo único que está pasando a esta persona es una falta de perdón. Necesita reconocerse como el Hijo de Dios. Y le recuerdas con otras palabras, porque a ver si alguien le dice, se pone en guardia, puede ser que no, pero lo que venga en ese momento para decírtelo, se lo tienes que decir. Y entonces se abre y dice, tienes razón, efectivamente, porque podemos hacer eso, y empieza a soltar, a despepitar, y te das cuenta que es idéntico a ti. Y dices, caramba, efectivamente, cuando tú dejas de ver a tu amigo desde tu punto de vista superior, o ves a tu paciente, dejas de ver a tu paciente como a alguien que viene arrastrándose a ti por ayuda, o ves a tu alumno como alguien ignorante, no funciona. Tú tienes que verlo con todo el amor que seas posible en ese momento conjuntar. Y esto es recordarte a ti mismo, estoy ante un Hijo de Dios. Y por eso dice aquí que como Dios no conoce la separación y que Él sabe que tiene solamente un hijo, su manera de conocerse refleja en relación ideal paciente-terapeuta, porque Dios acude a quien llama. Y entonces se reconoce a sí mismo en Él. O sea, Dios se encuentra con Dios y dice, santo eres, porque santo así me hizo Dios. Y tú eres uno conmigo porque somos hijos de un mismo Padre. Precisamente esa es la relación ideal. Y bueno, básicamente nos va a explicar todavía con más detalle en los siguientes párrafos. Adelante. Pensarlo cuidadosamente, maestro y terapeuta, por quién oráis y quién necesita sanación. Pues la terapia es oración y la sanación es su objetivo y su resultado. ¿Qué es la oración sino la unión de las mentes en una relación en la que Cristo puede entrar? Este es su hogar al cual la psicoterapia le invita. ¿Para qué curar síntomas cuando siempre hay algún otro ahí para elegir? Pero una vez que Cristo entra, ¿qué elección queda sino que Él permanezca? No hay más necesidad que esta, porque esto es todo. Ahí está la sanación y la felicidad y la paz. Estos son los síntomas de la relación ideal entre el paciente y el terapeuta que reemplazan a aquellos por los que el paciente vino pidiendo ayuda. Bueno, aquí puede ser que un renglón nos saque un poco de contexto, porque dice, bueno, ¿qué tiene que ver la oración? No, pues precisamente, pensadlo, dice, piénsalo cuidadosamente. Maestro y terapeuta, ¿por quién oráis? ¿Estoy orando? Sí, porque te has juntado, o sea, dos se han unido en busca de la salvación. Cuando tú le cuentas tus cuitas a alguien, ¿qué es lo que estás buscando? Estás pidiendo salvarte de esas percepciones tenebrosas. Por eso vas con alguien, hay quien va con terapeuta, con médico, con psiquiatra, con el abogado, con el amigo, con el sacerdote, ¿sí? Porque tienes un peso en tu mente. Piénsalo cuidadosamente. La terapia es oración. ¿Por qué? Porque estás pidiendo amor. Cuando estás buscando ayuda, es que eres consciente que hay una falta de amor que necesita perdón. Entonces, precisamente, cuando estás buscando ayuda, es que sabes que hay algo que necesitas. No te has dado cuenta, pero lo único que necesitas es amor. Entonces, ese estado en el que se relacionan dos personas
paciente, terapeuta, amigo con amigo, alumno, discípulo, ambos han encontrado para solicitar amor. Y precisamente, esa unión tiene un objetivo: sanar y perdonar todo aquello que requiere perdón. Porque todo es una falta de perdón. Todo se manifiesta en una falta de perdón. Todas las circunstancias que vives, todos aquellos que te hacen padecer, es que hay algo que hace falta perdón. Entonces, analizar las formas de una circunstancia refleja como un espejo prístino, la falta de perdón. Entonces, y requiere un atento precisamente estudio para darte cuenta, un análisis atento. ¿Y qué es lo que nos ha dicho en las últimas lecciones, en la de ayer y en la de la semana pasada, creo que el sábado? Dice que detente a examinar minuciosamente. ¿Por qué? Para que te des cuenta que los conflictos que viven tienen que ver con tus faltas de perdón. Entonces, ahora bien, cuando tú estás en oración, cuando tú estás pidiendo ayuda, algunas son evidentes cuando vas con el Padre y te vas a confesar, esa es una ayuda, ¿sí? No importa la forma que parezca que estás pidiendo ayuda, no importa si vas con un padre, si vas con un psicólogo, si estás con un amigo, ¿sí? En ese momento estás en un estado de oración y la oración es solicitar amor. ¿Sí? Y estás pidiendo que se te cambie tu forma de pensar, ¿sí? Y eso es la oración, una solicitud de unión con Cristo, ¿sí? Y entonces, precisamente, aquí no es curar los síntomas. Oye, un ejemplo, que tienes deudas, hombre, no te preocupes, mira, yo te pago completamente tu tarjeta de débito, de crédito, ya no tienes problemas. Eso nada más es un síntoma. Estás tratando el síntoma no curar, tratar de aliviar el síntoma no cura la enfermedad. Tienes que ir a la raíz, y la raíz siempre está en lo que es en la creencia en la separación, en la creencia de que somos un cuerpo humano que necesita, que requiere, que es vulnerable, y cuando salimos de esa idea y entregamos el futuro a manos de Dios, las cosas se resuelven solitas sin que tú tengas que hacer nada. Por eso, dice aquí está la sanación, la felicidad, la paz. Y en esta manera es como, dice, estos son los síntomas de la relación ideal, que vienen a sustituir todos los síntomas de dolor, de miedo, de sufrimiento, de desesperanza que tenías. Pero, ¿qué es? Tienes que abrirte. Adelante, Leti. En el proceso que ocurre en esta relación, el terapeuta dice al paciente de corazón que todos sus pecados le han sido perdonados, junto con los suyos propios. ¿Qué diferencia podría haber entre sanar y perdonar? Solo Cristo perdona, pues conoce su impecabilidad. Su visión sana la percepción y la enfermedad desaparece, y una vez que su causa ha sido eliminada, nunca más volverá. Esto, sin embargo, requiere de la ayuda de un terapeuta consumado, capaz de unirse con el paciente en una relación santa en la que finalmente se supera todo sentido de separación. Bueno, el curso, el libro de texto nos dice, basta con que perdones a un hermano absolutamente para que este conocimiento se alcance a toda la constelación de la humanidad. Aquí dice, le cambia las palabras, pero es lo mismo. Se requiere de la ayuda de un terapeuta consumado, capaz de unirse con el paciente en una relación santa en la que finalmente se supera todo sentido de separación. Por eso, aquí en el libro de psicoterapia habla del amigo, al amigo, del alumno al maestro, del paciente al terapeuta y viceversa, ¿sí?
Pero esto de que del terapeuta consumado está hablando de aquel que se permite guiar por la voz que habla por Dios y se une a su hermano, pasando por alto todas las apariencias de es que no es bueno, es que no tiene dinero, es que es... O sea, todos los juicios que haces con respecto a una persona, los pasas por alto y lo tratas de ver de corazón, lo tratas de ver como el Hijo de Dios. Entonces, precisamente, basta con una pequeña muestra de buena voluntad para que el Espíritu Santo entre con toda su infinita voluntad a apuntalar ese instante en el que tú te permitiste o intentaste ver a tu hermano, porque no eres tú el que hace la curación, es el Espíritu Santo. Y cuando tú te abres y dices, quiero ver a este hermano tal como Dios lo creó, aunque sea un solo instante en ese momento, el Espíritu Santo entra con toda su gloria a iluminar tu mente. Pues es muy importante aquí este proceso entre terapeuta, paciente, amigo con amigo, alumno con tu maestro, ¿sí? En el que uno bendice al otro y lo trata de ver, porque es un intento. En este mundo todo es un intento, pero tienes un intento honesto, es un intento sincero, breve, pero es más que suficiente para que el Espíritu Santo intervenga, porque tiene que haber sinceridad en tu corazón. Entonces, precisamente eso es muy importante que lo entendamos, ¿sí? Porque el terapeuta dice al paciente de corazón, o sea, el terapeuta le dice de corazón le dice al paciente que todos sus pecados han sido perdonados. Está hablando no nada más no es la bendición es una bendición. No puede ser falsa, tiene que ser hecha desde el corazón, de todo corazón. ¿Sí? Y este es el proceso en el que la salvación hace acto de presencia. O sea, la salvación también se puede entender por Espíritu Santo, Cristo en ti, y precisamente esto es lo que ocurre. Bueno, pues es muy bonito todo lo que dice aquí de la relación ideal paciente-terapeuta, en la que, pues, cuando tú recurres a alguien o alguien recurre a ti, en ambos casos tienes que dar las gracias porque ambos van a ser sanados. Entonces, a buscar ayuda, efectivamente, ¿sí? Por eso cuando dices pongo el futuro en manos de Dios, te va a poner hasta el terapeuta ideal, te lo va a poner porque va a venir a ti quizás en forma de, como ya leímos, en alguien que parece tener tus mismos conflictos. Ya para mí fue muy evidente que ver que mis amigos en los que estoy envuelto en este proceso curiosamente, de palomazo en inglés quiere decir jam, y jam quiere decir revoltijo. Quiere decir revoltijo en el que todo se hace uno. O sea, y por eso dije jam, let's jam, le pusimos este nombre, permite que se haga la unidad, jam permite que se haga la mermelada, permite que se haga el revoltijo para que se haga uno solo. Y curiosamente, las personas con las que me he estado relacionando reflejan exactamente mi misma forma de pensar, mis mismos conflictos, unos más acentuados que otros, o algunos que ya fueron pasados y superados, pero que se presentan para que yo los pase revisión y los haga a un lado y decida nuevamente de otra manera. Se me da la oportunidad, como dice la lección, de que puedo volver a corregir, puedo volver a elegir cuando he sido engañado. Entonces, cambiar de parecer, tal como dice la lección. Entonces, bueno, pues esto precisamente nos da la guía, lo que acabamos de leer junto con la lección, pues ahí está. Te vas a encontrar con situaciones y en las que solamente vas a decir, lo pongo
pongo en manos de Dios, pero también de corazón, yo, como decía el apóstol Pablo, me quiero agarrar de la mano que me está sujetando, no solamente ser llevado, sino yo también agarrarme de la mano que me está llevando. Entonces, o sea, que estoy de acuerdo con ser llevado a otro nivel de conciencia. Bien, pues es todo lo que la transmisión de hoy podemos ofrecer. ¿Deseas agregar algo más? Bien, pues nos despedimos entonces. Gracias por su presencia y mañana a la misma hora los esperamos. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.